Hablábamos ahorita de que existe la posibilidad de personas ajenas a la producción o al consumo de un bien o un servicio que se vean o afectados o beneficiados por la producción o el consumo de un servicio o de un bien. Entonces, por ejemplo, si una fábrica se instala al lado mío o un hospital, por ejemplo, en estos momentos tener un hospital al lado es una externalidad negativa, puesto que nos puede generar un perjuicio en tanto nos genera un mayor riesgo biológico, pues un riesgo de enfermarnos. Al mismo tiempo, si alguien decide, por ejemplo, no sé, poner al lado de la casa música, aunque nosotros no estemos poniendo la música, esto puede generar un perjuicio si la música no me gusta o un beneficio si me gusta escucharla en esos momentos. La mayoría de los mercados van a generar efectos externos, van a generar externalidades y estas externalidades podrán entrar a ser corregidas por los efectos del mercado. Entonces, nosotros en estos momentos les voy a ver si logro compartirles la pantalla para que nosotros podamos ver el texto. Permítame un momento, ya me vuelvo a conectar. ¿Me escuchan por acá? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Vale, listo. Entonces voy a pedir por aquí compartir. Presentar pantalla, listo. Listo. Entonces, ¿qué ven en estos momentos? ¿Me cuentan, por favor, qué están viendo en estos momentos? Aló. ¿Observan el libro en estos momentos? Ah, sí, ahí veo la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En el texto estamos viendo en estos momentos un gráfico. Originalmente la parte azul es el gráfico de oferta y demanda tradicional que hemos visto siempre. La oferta y la demanda van a ser la oferta y la demanda privados, sin contemplar el costo social que puede llegar a tener una externalidad negativa. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el mercado de, no sé, de las gaseosas y alguien compra una gaseosa en un envase plástico, cuando nosotros nos tomamos esa gaseosa y la tomamos y, digamos, botamos el plástico a un depósito, no sé, tiramos a la caneca y esa botella va hasta un relleno sanitario y ese relleno sanitario daña la tierra, perjudica el medio ambiente y todos tenemos que asumir la pérdida de ese, digamos, el costo de la contaminación va a ser una externalidad negativa muy importante que vamos a tener que asumir todos. ¿Listo? El costo de esa botella no es solamente los 1.000 pesos o los 2.000 pesos que pagamos por la Coca-Cola, va a ser mucho más. ¿Qué tanto más? A ver, discúlpeme un momentico que por acá me está hablando un estudiante. Es que no sé si le cobran los minutos normal.
Si quiere, si quiere yo le puedo marcar de mi teléfono para poder que me escuche y así no gaste minutos, ¿le parece? Sí, profe, sí gasta los minutos del plan. ¿Sí los gasta? Vale. Pero no pasa nada. A ver. Sí, pues yo en mi plan quedé con menos minutos para llamadas internacionales. ¿Y esto es llamada internacional? Sí, porque uno tiene que llamar a Estados Unidos. Ah, bárbaro. Vale. Listo. Permíteme entonces, yo te voy a marcar en estos momentos. Le pedimos a los demás compañeros un poquito de paciencia para poder que el compañero pueda estar con nosotros. Entonces, ahí te estoy marcando. ¿Listo? Aló. ¿Estás en clase entonces? ¿Me escuchas? Listo, entonces hablémonos por acá. Vale. Perfecto. Para que no tengas que gastar minutos tú a Estados Unidos, ni mucho menos. ¿Por qué no es a Estados Unidos, profe? No es Estados Unidos, entonces ¿a dónde es que tienen que marcar? Ah, pues exacto. A celular. Listo. Bueno, pero no pasa nada porque yo por acá te puedo llamar. Bueno, Bueno, entonces pues. les estaba contando. Por favor, entonces silencia tu micrófono y si necesitas lo activas, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, pensemos todos en un mercado tradicional, el mercado de, no sé, de Coca-Cola, si estábamos hablando por un momento, en el cual vamos a involucrar es el mercado normalmente. Entonces, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola, no sé, de 400 mililitros comprada en una tienda? Pues puede costar, no sé, 2.000 pesos. El problema es que esos 2.000 pesos solamente van a contener la ganancia y los costos de producción del productor. Asimismo, esos 2.000 pesos solamente van a revelar la disposición a pagar que tiene la demanda y asimismo el beneficio que obtiene quien consume la Coca-Cola. El problema va a venir en que hay gente que no toma Coca-Cola, que no tuvo nada que ver con ese proceso de producción ni con el proceso de consumo, que no se tomó esa Coca-Cola, pero que sí va a verse afectado, va a verse impactado negativamente, muy negativamente, por el hecho de que esa gaseosa termine en un relleno sanitario y nos genere lixiviados y digamos todo el impacto ambiental que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, tradicionalmente nosotros hemos hablado de una oferta y una demanda en términos privados. Sin embargo, debemos en estos momentos empezar a hablar de una oferta y una demanda en términos sociales. Entonces, paralelo a la oferta que tenemos nosotros acá en azul, que la están viendo todos, ¿cierto? No sé si se aumenta, sí. Aquí veo que sí les aumenta. Paralelo a la oferta y la demanda que tenemos en azul, deberíamos nosotros entonces concebir una oferta con un costo añadido. Ese costo es el costo social. Ese costo social, como aprendimos en unas clases pasadas, cada vez que nosotros agregamos un costo o se genera un costo adicional sobre la función de producción, lo que vamos a tener es una contracción muy importante de la demanda de este bien o de este servicio. ¿De acuerdo? ¿Alguien se perdió? Chicos, pónganme ahí al ladito si van entendiendo, por favor. O sea, lo que tenemos aquí son dos elementos. Uno, el costo privado, pero al costo privado tenemos que agregarle un costo público, una serie de costos asociados por los efectos negativos que esto puede tener sobre el resto de la población. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta,
por favor, me escribe por allí que pide la palabra en el chat y le damos la oportunidad. Entonces, lo que vamos a tener es una contracción en la oferta, y como toda contracción en la oferta, nos va a generar un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio que lo vemos por acá, se los voy a señalar en estos momenticos, donde vamos a tener nosotros el paso. A ver. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esta flechita. Listo. Entonces, ahora, lo que ha sucedido en realidad es que se ha contraído la oferta de la curva de este equilibrio 1, que podríamos llamar 1, que lo estamos señalando en estos momentos, ¿sí?, a un óptimo, pero este óptimo es un óptimo social, ¿sí? Este equilibrio 1 era un óptimo privado. Y el nuevo equilibrio que vamos a tener es un óptimo social. Ese óptimo social, lo que va a suceder es que vamos a tener un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio va a tener unas nuevas cantidades que vamos a pasar de las cantidades de mercado a las cantidades óptimas socialmente, ¿cierto? Estas que están aquí. Y vamos a tener, pues, como es lógico, un nuevo precio que va a pasar del precio 1 al precio 2. ¿Sí? Ese precio 2 obviamente va a ser más alto porque lo que va a capturar es la diferencia que teníamos anteriormente, o los costos adicionales que para la sociedad va a obtener este bien o este servicio. ¿Listo? Listo. Una externalidad positiva puede ser cuando yo obtengo algún beneficio por un mercado en el cual yo no estoy participando. Por ejemplo, si mi vecino decide hacer un jardín al frente de mi casa, entonces yo estoy obteniendo una externalidad positiva. Les tengo otro ejemplo que les va a quedar bastante claro. La vacunación o todos los temas de salud pública. Más adelante vamos a ver nosotros qué significan los bienes públicos. Ya en un momentico lo vamos a ver. Cuando las personas se vacunan, si mi vecino vacuna a sus hijos, yo voy a obtener un beneficio de que el vecino vacune a sus hijos. ¿Cuál es ese beneficio? Que el riesgo de contagio de mis propios hijos va a disminuir considerablemente. En la medida en que la gente que yo tengo alrededor limpie sus casas, pues yo voy a tener un ambiente mucho más saludable. Ellos están asumiendo los costos de limpieza, comprar el jabón, el trapero, lo demás, digamos, el líquido, absolutamente todo, pero soy yo el que voy a lograr capturar los beneficios de ese mercado, por llamarlo de alguna manera. ¿Se entiende? Daniela. ¿Sí? Entonces, bueno. Vale, muchas gracias por responder. Las externalidades positivas, como nos los muestra acá el texto, son de muchas naturalezas, más o menos lo que les acabo de describir, y funcionan exactamente bajo el mismo mecanismo. Anteriormente nosotros lo que hacíamos era contraer la oferta, pero acá, por ejemplo, si la demanda de unos bienes o servicios en la sociedad, si, por ejemplo, en este caso, que el hecho de que la gente se eduque, el hecho de que la gente vaya a la escuela, al colegio, a la universidad, eso va a tener un impacto sobre la sociedad grandísimo. ¿Por qué? Porque cada estudiante que nosotros logramos educar es una persona que va a mejorar la situación personal, no solamente de él, sino de su familia, del entorno, de la comunidad. Cada persona que se logra educar va a tener un impacto positivo sobre su entorno. Entonces nosotros diremos que la demanda de servicios educativos va a tener externalidades positivas. En virtud de esto, nosotros deberíamos considerar la producción
que la producción privada, ojo con esto, que la producción privada de este bien o este servicio que nosotros llamamos educación, no es suficiente para la sociedad lo que podrían proveer los privados. O sea, si no existieran universidades públicas, por ejemplo, mucha gente no podría ir a la universidad. Entonces, imagínense, por ejemplo, que, no sé, que Bill Gates no hubiera podido ir a la universidad o que Albert Einstein no hubiera podido ir a la universidad. Pues el perjuicio sería terrible para la sociedad. ¿Por qué? Porque el aporte que ellos han hecho a la humanidad es muy grande y nos hemos beneficiado con sus conocimientos y con su capacidad empresarial. Entonces, es bueno que mucha gente acuda a la universidad porque es mucha gente que va a permitir innovar, que va a generar ciencia y tecnología y vamos a obtener un beneficio social. Entonces, el equilibrio, este equilibrio que estamos obteniendo aquí en la sociedad por solamente el mercado privado no es suficiente. Vamos a requerir una demanda que incluya, entonces, no solamente al mercado privado, sino al mercado privado más el público. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en este escenario de acá, por ejemplo, aparte de la Javeriana, del ICESI, de la Universidad de los Andes, aquí va a aparecer, por ejemplo, la UNAL, ¿sí? Va a aparecer Univalle u otras universidades. Sí y no. No necesariamente tiene que aparecer estas universidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no tendría que aparecer estas universidades en este contexto? Y por eso las borro. Porque la provisión de un bien o un servicio de tipo, gracias Angie, ya la conecté, de tipo público, digamos, el beneficio de ese bien o ese servicio público, o bien que tenga que ser financiado por el Estado, tenemos que empezar a separar lo que son bienes provistos por el Estado de bienes públicos. Vuelvo y les insisto, más adelante vamos a ver que son bienes públicos, pero no tienen nada que ver en principio con los bienes que provee el Estado. El Estado puede proveer bienes privados. De hecho, la educación pública, digamos, la educación que ofrece la Universidad Nacional de Colombia, desde el punto de vista de la categoría de bienes en economía, es un bien privado, no es un bien público, para que lo tengan en cuenta. Sus compañeros del semestre pasado por allá perdieron un examen por esa pregunta. Luego vamos a ver por qué. Si nosotros tenemos simplemente un aumento en la demanda o un desplazamiento en la demanda, puede ser por una provisión pública de bienes o servicios dados por el Estado. Es decir, que nosotros aquí, esta diferencia que tenemos acá en estos momentos, esta diferencia de aquí, vamos a marcarla con rojo o con otro color mejor. Esto puede ser un programa que ustedes conocen muy bien, que es Serpilopaga. ¿Por qué? Porque lo que estamos en estos momentos expandiendo es la demanda. O sea, le vamos a pagar a alguien la universidad donde ellos quieran. ¿Dónde? Pues donde ellos quieran, en el ICESI, en la Javeriana, en los Andes, donde ellos quieran. O sea, vamos a financiar la demanda. Por eso la expansión es de la demanda, no de la oferta. Si nosotros lo que estuviéramos expandiendo es la oferta, quiere decir que estamos creando oferta nueva. Es decir, que vamos a crear universidades, salones o incluso hasta educación virtual como lo estamos haciendo en estos momentos. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, nosotros vamos a obtener un óptimo en la sociedad, pero cuando logremos internalizar esa externalidad. Este óptimo de acá solamente se va a lograr gracias al aumento de las cantidades de bienes y servicios que estamos obteniendo en la sociedad. Por eso este equilibrio va a pasar del P1 al P2. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Todo claro? ¿Todo absolutamente claro? Listo. Entonces, vamos nosotros a aventurarnos ahorita al tema de cómo lograr internalizar las externalidades. Esto lo vamos a lograr nosotros por medio de políticas de orden y control, es decir, el tema de la regulación. Entonces, vamos a empezar a hablar nosotros de impuestos correctivos, esto que aparece acá en estos momentos, y de subsidios. Los impuestos correctivos los vamos a utilizar, bien sea para internalizar una externalidad negativa, y los subsidios lo vamos a hacer para internalizar una externalidad positiva. Me devuelvo en estos momentos al gráfico anterior. Esto que teníamos acá, este Serpilo Paga, los compañeros de Serpilo Paga, esta gente de acá está recibiendo básicamente un subsidio a la demanda. Noten que la expansión es sobre la demanda, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que están obteniendo? Un subsidio a la oferta, es decir, el Estado está creando oferta por medio de la Universidad Nacional de Colombia, por medio de la Universidad del Valle y las demás. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco. El impuesto correctivo tiene el propósito, como dice acá, se los voy a señalar, el impuesto correctivo tiene el propósito de inducir a los particulares responsables de tomar decisiones a considerar el costo social que surge de la externalidad negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Supongan que nosotros tenemos la misma botella de Coca-Cola de la que hablábamos hace un momento. Entonces, por cada botella de Coca-Cola estábamos cobrando, pues no sé, 2.000 pesos. Pues ahora vamos a cobrar 2.000 pesos más el precio que me cuesta a mí destruir la botella de plástico o reincorporarla nuevamente al sistema productivo, de que no me vaya a generar un impacto negativo, sino que entremos allí como en una especie de economía circular. Y por aquí tenemos este señor muy simpático que se llama Arthur Pigou, y Arthur Pigou inventó este tipo de impuestos correctivos que en honor a él le vamos a llamar impuestos pigouvianos. Un impuesto pigouviano es un impuesto que está dirigido a corregir una externalidad negativa. ¿Listo? Vale. Estamos súper bien entonces. Esto se puede dar para cualquier tipo de, digamos, de situaciones, de bienes o servicios, tales como los que vemos aquí. Hay gente que podría pensar que se le debe poner impuestos al tabaco, que los tiene muchísimos impuestos, a los licores, que también tienen muchos impuestos, o a las bebidas azucaradas, a la gaseosa, por ejemplo, no solamente por el tema de la botella, sino por el tema de que tiene unos fortísimos impactos sobre la salud pública. Entonces, que en virtud del perjuicio adicional que genera no solamente a la población que la consume, sino al resto de la población, vamos a tener unos impactos muy fuertes que deben ser tomados en cuenta y deben ser corregidos por medio de los impuestos pigouvianos. Entonces, uno de las externalidades negativas por excelencia que nosotros conocemos muy bien va a ser la contaminación. O sea, cuando los automóviles producen smog, cuando contaminan, digamos, el ambiente, entonces podríamos nosotros generar un impuesto al tránsito vehicular para que quienes no utilizan automóvil, digamos, puedan ser objeto de planes de mitigación, de algún tipo de compensación en virtud de lo que se hace. Otra posibilidad para mitigar los efectos es una política basada en los permisos negociables para contaminar, que es un elemento muy interesante porque uno de los problemas más graves que tiene el Estado a la hora de regular es que se desconoce la estructura de costos de cada una de las empresas. Entonces, lo que puede hacer el Estado es no
prohibir del todo la actividad, sino de pronto regularla, llevar hacia unos límites de contaminación, por ejemplo, que la caña de azúcar pueda seguirse quemando, pero entonces para quemarla tienen que comprar unos permisos y solamente voy a dar permisos para 100 quemas al año. Entonces, 100 quemas que se van a distribuir entre todos los ingenios azucareros de todo el país. O bueno, 20 quemas, 30 quemas, las que ustedes quieran. A nadie le gusta que quemen la caña, a mí tampoco. A mí me fastidia tener que estar barriendo mi casa cada vez que cae la pavesa y me mancha la ropa y aparte de eso genera muy posiblemente enfermedades respiratorias. Pero resulta y pasa que sí necesitamos posiblemente el azúcar y sí necesitamos otros bienes y servicios que se producen de allí, por ejemplo, el alcohol, que en estos momentos es tan importante. Entonces, para hacerlo, generamos, no sé, 100 permisos que equivalen a 100 quemas. Esas 100 quemas las vamos a cobrar a $1.000.000 por cada quema. Entonces, serían 100 millones de dólares. ¿Qué sucede? Los permisos normalmente los van a comprar quienes tienen mayor costo de, digamos, mayor necesidad de quemar la caña. Entonces, si uno pone estos permisos en circulación, solamente los va a comprar para quien sean lo suficientemente valiosos. Es decir, que la ganancia potencial que van a obtener va a ser superior a esta valoración que yo hago del impacto negativo que tiene sobre las personas ese $1.000.000. ¿De acuerdo? Entonces lo que ellos hacen es, originalmente le podemos incluso distribuir a cada uno 10 permisos, vendiéndole 10 permisos a todos, y se los van a comprar entre ellos. Se los van a comprar, pues precisamente tomando en consideración a quién le interesa más bien comprarlo o a quién le interesa simplemente dejar de hacer esto. ¿Dudas acá? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, escucho. ¿Alguien me quería hablar por acá? No, profe, no, ninguna duda. No, está todo. ¿Están súper pilos hoy? Pues, profe, realmente, usted que toca el tema de la caña, a mí eso siempre me ha parecido algo controversial, ¿no? O sea, porque es como el que paga la bolsa, como el que si pago no contamino, algo así. No sé si de pronto alguna vez llegó a Ajá. ver ese mensaje, algo así. O sea, pues terrible hasta donde llegamos, ¿no? Que digamos ya el dinero es el que empieza a mover eso, y pues ahí viene la pregunta si realmente ese dinero que se cobra ya a los ingenios, que puede ser mucho, puede ser poco, si realmente se llega Ajá. a invertir en digamos, en llegar a solucionar problemas que ocasionan estas quemas de la caña, ¿no? Entonces ahí es como mirar esto. Claro. No, absolutamente. A ver, tenemos que partir de una concepción, digamos, de una concepción muy realista. La gente necesita azúcar, ¿cierto que sí? La gente necesita alcohol y si me apura la gente necesita aguardiente también, porque también de la caña de azúcar tenemos aguardiente y otros licores. Eh, el problema es que para producir estos bienes o estos servicios, si quiere piense simplemente en el alcohol de los hospitales, que ahora es tan necesario, requerimos quemar la caña. Supongamos que es necesario, ¿listo? Supongamos que es absolutamente indispensable quemar la caña, que no se puede hacer de otra manera. Es decir, nosotros vamos a tener que tener un impacto sobre el medio ambiente, tener un daño sobre el medio ambiente para poder producir los bienes o servicios que necesitamos en el diario vivir, ¿cierto? Entonces, lo que puede hacer el gobierno para racionalizar la cantidad de quemas es sí ponerle una tarifa a esto. Y sí, claramente van a pagar por contaminar. Pero es que en el pago de esa contaminación, nosotros lo que le mandamos el mensaje al productor es, mire, usted no puede quemar gratuitamente, usted lo que tiene que hacer es, de aquí en adelante,
asumir parte del costo social que genera esa quema para toda la sociedad y tiene que empezar a movilizar la ciencia y la tecnología para ver cómo encuentra otros mecanismos alternativos mediante los cuales usted ya deja de quemar la caña y simplemente lo hace por otro mecanismo, y así se evita el pago de ese $1.000.000 por cada quema que usted hace, ¿sí? O sea, el cobro de estos impuestos piguvianos inicialmente, o de estos permisos negociables para contaminar, lo que van a hacer es que el productor incorpore, al menos de manera parcial, los costos del impacto social, ambiental, cultural, del perjuicio que se está generando hacia la sociedad. En estos momentos, ustedes y yo posiblemente estamos utilizando ropa que ha sido teñida. Seguramente ese tinte, al menos en parte, fue a parar a un río, ¿cierto que sí? Pero necesitamos la ropa. Muchos de nosotros compramos esa ropa aún sabiendo que ese impacto ha sido generado. Es mucho mejor que se le cobre una tarifa al productor a que no se le cobre, porque si no se le cobra, pues simplemente sigue incurriendo en esta conducta y no tiene ningún tipo de incentivo para, eh, para, para cambiar su conducta. ¿Se entiende? Yo sé Claro, profe. que suena horrible de pagar por contaminar, que sea simplemente el dinero que lo que manda. Yo entiendo muy bien esa visión, pero la otra contraparte es que puede ser un incentivo muy poderoso para que los productores, en este caso de caña de azúcar, transformen sus formas de producción. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna duda adicional? Vale, chicos. Entonces, vamos ahorita a dirigirnos al comportamiento que pueden tener un impuesto correctivo. Anteriormente nosotros habíamos visto que los impuestos iban a ser asumidos siempre por la parte del mercado que fuese más inelástico. O sea, iban a ser distribuidos entre oferta y demanda, pero lo iba a asumir mucho más la parte más inelástica del mercado. Entonces, por ejemplo, supongan que en estos momentos nosotros le ponemos un impuesto a la quema de caña de azúcar a los productores de caña de azúcar, y la caña de azúcar es un insumo fundamental para la producción de alcohol. Entonces, ese alcohol en estos momentos, con esta situación de hoy que está pasando, ¿qué sucedería? Pues que la demanda de alcohol es absolutamente inelástica. Esto no se los tengo que explicar. O sea, la gente básicamente está dispuesta a pagar el doble, el triple y hasta 10 veces lo que costaba una botella de alcohol hace apenas 2 meses o 3 meses. O sea, si antes costaba una botella de alcohol, no tengo ni idea, 1.000 pesos, hoy en día la pueden comprar en 15.000 pesos sin ningún problema, precisamente por la necesidad tan urgente que hay. Entonces, cuando el productor sabe esto y le imponen un impuesto, lo que va a hacer él es trasladar el impuesto a las personas que van a consumir el alcohol. Esto ya lo hemos mencionado muchísimas veces. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la forma como esto se hace, porque los impuestos a la producción muy posiblemente terminan siendo, al menos de forma parcial, impuestos para el consumo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Asimismo, las externalidades de tipo positivo las va a solucionar el Estado por medio de los subsidios, bien sea subsidios a la oferta o bien sea subsidios a la demanda. El caso de la educación, entonces, si a nosotros nos interesa que las personas se eduquen, entonces podemos generar un subsidio a la demanda, lo que en Europa llaman el cheque escolar, o sea, que a la gente le das como una especie de vale y usted puede ir a cualquier colegio, se puede ir, no sé, al colegio Berchmans o al Lacordaire o
a cualquier colegio en Cali o en Palmira o en donde corresponde y matricular a su hijo. Y el Estado lo que hace es pagar la matrícula de su hijo y la pensión de su hijo en ese colegio privado. Esa es una solución que es el subsidio a la demanda. Ahora bien, el subsidio a la oferta va a ser la creación de una infraestructura de tipo público en la cual el Estado directamente va a proveer ese bien o ese servicio que él considera que es esencial. Los derechos políticos, perdón, los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a una vivienda, si existiera el derecho a que todos tuviéramos una vivienda provista por el Estado, no quiere decir que el Estado haga las casas. El Estado puede encargarle a una constructora que las haga y él comprárselas. ¿Se entiende? O el otro mecanismo es que él directamente construya esas casas. ¿De acuerdo? Creo que les alcancé a pedir, y si no lo hice en su momento, por favor, se me van a estudiar dos textos que van a ser fundamentales de aquí en adelante, no solamente para mí, sino para su carrera. Se llama La tragedia de los comunes. ¿Ya se los había dicho? Creo que sí. Y la teoría del costo social. Perdón, el problema del costo social. ¿Vale? Sobre esos dos temas va a ser muy importante lo que se viene porque nos ayuda a nosotros a comprender bien la naturaleza de la propiedad y cómo muchos de los problemas ambientales que tenemos se basan justamente en una situación de problemas de propiedad o de ausencia de propiedad. ¿Listo? Vamos a ir ahora hacia el capítulo número 11, donde vamos a hablar de la tipología de bienes. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 4 tipos de bienes, dependiendo de las características propias de estos bienes. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de bienes públicos y recursos comunes. Vamos nosotros a hablar de 2 categorías que van a ser esenciales para diferenciar estos bienes. Entonces vamos a hablar de la exclusión, ¿sí? Entonces la exclusión es la capacidad que tengo yo para excluir a alguien de un bien o de un servicio, del consumo de un bien o de un servicio. Por ejemplo, en estos momentos, yo les estoy impartiendo a ustedes una clase. Yo como administrador puedo excluir a alguien de esta clase o no permitirle la entrada. Porque yo inicialmente mando las invitaciones, ¿cierto? Entonces yo digo a quién le envío. Si alguien no tiene la invitación, pues no puede entrar a clase o me envía a mí el permiso y yo decido si autorizo que entre o no entre. O sea, la educación virtual que yo les estoy impartiendo en estos momentos es un bien excluyente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, existe una segunda categoría que va a ser muy importante, que es un poco más difícil de entender, que es la rivalidad en el consumo. La rivalidad en el consumo va a querer decir que un bien no puede ser disfrutado por 2 personas al mismo tiempo. Entonces, miren la complicación. Cuando nosotros estamos en el aula de clase y piensen que hay 40 pupitres en un espacio cerrado, con puerta y toda la cosa, en un salón normalito. Entonces, en ese salón normalito, cuando uno de ustedes se sienta en un pupitre, va a ser muy complicado que otra persona se siente exactamente en el mismo pupitre que ustedes están. Entonces, es un bien que es de carácter rival. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque 2 personas no lo pueden disfrutar exactamente al mismo tiempo en el mismo espacio temporal. Podemos tener 40 estudiantes,
pero el 41 no lo podemos decir porque no hay donde ponerlo, mucho menos 80 o 100 o 200. Lo interesante de la educación virtual que ustedes están recibiendo en estos momentos es que no es rival. O sea, yo puedo dictar esta clase en estos momentos para 20, para 50, para 500 o para 5 millones. Supongamos pues que el ancho de banda da. Si el ancho de banda es lo suficientemente potente, entonces muchas personas alrededor incluso del mundo me pueden escuchar. Esta semana yo he dictado distintas clases y se ha conectado gente de Panamá, de México, de España, de Italia, y me escuchan en tiempo real y pueden recibir la misma educación que ustedes están recibiendo en estos momentos. Es decir, no hay rivalidad en el consumo, mientras que en el aula de clases sí tenemos rivalidad en el consumo. ¿Por qué? Pues porque no podemos acomodar a dos personas en la misma silla. Bueno, sí, se podrían sentar, pero quedan bastante incómodas. Y si son dos, pues imagínense tres allí montados uno encima de otro. Bastante complicada la cosa. ¿Se entiende hasta acá? Me preguntan por acá de la parte pasada que por qué el Estado prefirió subsidiar la demanda que la oferta de los últimos grandes programas educativos. Simplemente fue un cambio en la estrategia, muchachos. Uno, para cumplir el propósito del Estado de financiar educación pública, perdón, de financiar una educación superior, puede optar o por ampliar cupos en el sistema público, es decir, ampliar cupos en la nacional o en la del Valle, o crear otra universidad pública, o puede hacerlo a través de la financiación de la universidad privada. Simplemente es una decisión política. Ahora, las motivaciones sobre esto pues pueden ser muchas. Se hablaba de la necesidad o el deseo, o que era chévere que gente de los Andes no solamente fuese de estrato 6, sino que se encontraran allí todas las clases sociales y hubiese un diálogo entre distintas clases sociales y la gente se conociera y pudiera generar redes y no hubiera segregación. O sea, todo eso puede tener una justificación que en su momento puede ser admitida o no. Pero lo básico, lo que me interesaba resaltarles hace un momento, es que la educación es un servicio que se considera que tiene muchas externalidades positivas, y en tanto esto es así, pues el Estado debe asumir la financiación o bien de la oferta o bien de la demanda, cualquiera de las dos. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre la rivalidad o la exclusión? ¿Ninguna, ninguna? No, profe. Listo, chicos. ¿No? Vale. Está muy fácil, ¿cierto? Y la gente pierde estas cosas, créanlo ustedes o no, hay gente que pierde la materia. Un bien privado, que lo vamos a ubicar en un lado del espectro, va a tener la condición de que es un bien tanto excluyente como rival en el consumo, ¿vale? Va a tener las dos características. Entonces, ojo con esto, la educación que imparte la Universidad Nacional de Colombia no es un bien público, al contrario, es un bien privado. Es un bien privado en tanto es rival y es excluyente. Otra cosa es que sea un bien provisto por el Estado, eso es otra cosa, pero es un bien de carácter privado. ¿Por qué? Porque es rival y excluyente, así como nos lo muestra aquí nuestro amigo Mancho, ¿sí? ¿Lo ven todos? Es un bien de carácter privado. Ahora, hay bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Los bienes públicos son los que no son ni excluyentes ni rivales en el consumo. Pero así como hay bienes públicos, también hay males públicos. Imagínense eso. Hay un mal público que puede ser la enfermedad o la salud pública, que puede ser bienes de carácter público y universal. Han escuchado mucho en los últimos días el concepto de salud pública, ¿cierto que sí? ¿Alguien sabe qué es la salud pública? ¿Alguna idea? Yo pienso que es como
pienso que es como cuando se generaliza el estado de salud de toda la población. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Es la salud de todos? Bueno, más o menos. ¿Qué más? Si no se atreven a hablar, pueden escucharlo por allí, pueden escribirlo por allí. Miren, chicos, sí, te escucho. Habla, Bueno, Pablo. de que llegar a la salud pública me surgió una duda. O sea que un bien privado no se refiere como tal al hecho de quién sea, no de si es exclusivo o rival, si tan si es excluyente. No te entendí, ¿nos puedes repetir, por favor? O sea, por ejemplo, se puso el ejemplo en la universidad, que la universidad era un bien privado, ¿no? Pero, o sea, a lo que mi pregunta es, o sea que pueden haber cosas que le pertenecen al gobierno, pero que sean privadas, y ser cosas que le pertenecen a personas naturales y ser públicas. Ah, sí. Chicos, Pero es que a ver. Sí, dime, te escucho. Pero es que entonces, por ejemplo, si yo soy una persona natural y tengo, no sé, una propiedad, la cual cruza un río, yo entiendo que por ley el río no es mío, o sea, el pedazo del río no es mío, pero por ley tampoco puedo hacer mucho en la zona del río, pero esa tierra sí es mía, ¿me entiende? Entonces, como eso, ¿qué cosas? O sea, que los bienes no están sujetos a quién le pertenecen, sino a la función que cumplen. Claro, pero eso ya es el tema de la dimensión social de la propiedad privada, que eso es otro elemento al margen de lo que estamos tratando aquí. Lo que les estoy explicando simplemente es que cómo son las tipologías de los bienes según la rivalidad y la exclusión del bien. ¿Listo? Entonces vamos a llamarle bien público a un bien que no es excluyente ni rival en el consumo. Por ejemplo, la radio. La radio, aún la radio privada, es un bien público. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes en estos momentos puede prender el transistor y el hecho de que uno prenda el transistor no quiere decir que otra persona en otra parte pueda prender su transistor y capturar la misma señal de radio. Los dos pueden consumirla al tiempo, ¿cierto que sí? No se excluye. Perdón, no es rival en el consumo, ni tampoco hay forma de excluir a nadie de la señal de radio. Cuando yo era niño me tocó la época en la que en los llanos no habían teléfonos, sino que uno llamaba por radioteléfono. Entonces, la señal de radio es muy potente y es muy buena porque permite llegar hasta distancias muy largas. El problema es que cualquiera que pusiera la frecuencia iba a escuchar la conversación que yo tenía con mis tías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de excluir a nadie de la señal de radio. Todos me van a escuchar lo que yo transmita por esa señal de radio. ¿Listo? Ahora, cualquier persona que en estos momentos tenga un televisor con TDT puede capturar la señal de la TDT. Puede ver, una persona puede ver, no sé, RCN. Eso no impide que otra en su casa no pueda prender el televisor y vea RCN. ¿Listo? O sea, no son rivales del consumo y no hay posibilidad ninguna de excluirlos. Ahora bien, la televisión por cable es un bien diferente, porque es un bien en el cual se transmite y se puede tener 1 o 1000 televisores prendidos en la misma frecuencia, pero la persona que maneja la empresa puede excluir a quien va a recibir la señal y por medio de un decodificador impedirle que acceda a un canal o a ciertos canales. ¿Listo? A eso le vamos a llamar nosotros los bienes comunes. Pero bueno, vamos a volvernos un momentico a estos bienes públicos porque era lo que estábamos, para no perdernos. ¿Listo?
Los bienes públicos, entonces decimos que no son ni rivales ni excluyentes. Y hablábamos de la categoría de salud pública. La salud pública va a ser aquella salud que no es posible excluir a nadie de allí. Me explico. Si a una persona le da, ¿cómo es que se llama la pandemia? ¿Ya se les olvidó la pandemia? COVID. El COVID. Entonces, si a mí me da COVID-19, esperemos que no me dé, si a mí me da COVID-19, ¿eso impide que al vecino le dé? ¿Alguien sabe? No, también le puede dar a él. Entonces, ¿es rival en el consumo? O sea, dos personas podemos estar consumiendo la misma enfermedad al mismo tiempo. No es rival. ¿Ah? No es No es rival. rival. Muchas personas, de hecho, ayer vi la cifra, ¿no? 1 millón de personas infectadas en todo el mundo tienen el bendito bicho. 1 millón. Está clarísimo que no es un bien rival, ¿cierto? ¿Es un bien excluyente? No. Es muy difícil excluir a una persona del contagio de esto. Lo estamos intentando. De hecho, la medida que estamos haciendo en estos momentos de aislamiento es para intentar excluirnos de ese virus. Pero vean ustedes que día a día sigue aumentando la cifra. Precisamente la salud pública es la salud de grandes masas de personas. Les doy el contraejemplo. Un dolor de muela. Si a mí me da un dolor de muela y yo estoy con mi esposa, pues a mi esposa no le va a doler la muela, ni siquiera por solidaridad. O sea, el hecho de que a mí me dé el dolor de muela es un problema mío, exclusivamente mío. Y no es rival y tampoco es rival y es excluyente. Entonces es un bien enteramente privado, ¿se entiende? Mientras que la viruela, el H1N1 o cualquier tipo de virus, cualquier cosa infectocontagiosa, el hecho de que sea infectocontagiosa lo vuelve un bien público. En razón de esto es que el Estado asume, ahí sí, la provisión de ciertos bienes públicos, como lo es la salud pública. Ojo con esto, muchachos. Por esto es que es tan importante el tema de la vacunación a gran escala. Por esto, personas del estrato 6 pueden estar interesadas en que a los del estrato 1 se les vacune. ¿Por qué? Porque cuando un niño se contagia de viruela, no solamente se contagia a él, puede contagiar a toda la cuadra, a todo el barrio, a todo el pueblo y, si me apuras, hasta todo el país, paulatinamente. Acuérdense que esto empezó con 4 chinos por allá comiéndose un murciélago, o al menos eso nos han querido vender esa versión. Esto crece mucho. Entonces, ahí es cuando el Estado requiere intervenir y financiar la provisión de salud pública. O sea, la salud que va a impactar a muchas personas a nivel global. O sea, es más importante desde el punto de vista de salud pública atender la vacunación que atender el servicio de odontología. No quiero decir que no sea importante que la gente tenga sus dientes sanos y demás, sino que cuando una persona se enferma de una muela, solamente se enferma esa persona, mientras que cuando una persona le da viruela, de pronto no le puede dar a él, sino a miles y hasta millones de personas en todo el mundo incluso. ¿Se entiende? ¿Vale? A ver, miro por acá. A ver, nos dice Miguel que él plantea que la salud pública es un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada la salud de la población. Sí, exactamente. Lo que buscamos nosotros, la salud pública es como la salud de los grandes números, ¿no? Del gran conjunto
de la población y nos aproximamos a ella a través justamente de fenómenos masivos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros, miren que lo que plantea Iván, él dice que si el hospital se llena, los otros quedan excluidos. El hospital, muchachos, los servicios hospitalarios son un bien privado. Son un bien privado, ¿por qué? Porque la camilla que utiliza una persona no puede ser utilizada por otra. ¿Se entiende? Otra cosa muy diferente, y vuelvo a hacer énfasis en esto, es que sea un bien privado provisto por el Estado. ¿Listo? Eso es otra cosa. O sea, un bien provisto por el Estado no es un bien público desde esta categoría. Es un bien provisto por el Estado, pero sigue siendo un bien de carácter privado. Privado en la medida en que es excluyente y que es rival. ¿Vale? O sea, yo no puedo subir a 2 personas en una camilla. Bueno, en algunos países sí lo hacen, Dios no lo quiera. Pero no es lo normal, no es lo adecuado. Y es un bien excluyente, por supuesto. Si no me creen que sea excluyente, intenten ir a cualquier hospital público a ver si el portero los deja entrar. Es absolutamente excluyente. ¿Queda claro hasta acá? O sea, no me confundan la provisión estatal con bienes públicos. Yo sé que nosotros utilizamos tradicionalmente en el lenguaje el tema de servicios públicos o hablamos nosotros de educación pública. Esa es al menos una mala utilización del lenguaje. Deberíamos hablar de educación estatal, o sea, de educación provista por el Estado. ¿Por qué el Estado debe proveer educación? Precisamente porque lo que acabamos de aclarar hace un momento, porque se trata de un bien que tiene unas externalidades positivas muy potentes y que genera un gran beneficio para toda la sociedad. ¿Queda claro? Profe, a mí no me quedó muy claro, fue lo de recursos comunes. Sí, ¿Podría ya, dar otro ejemplo? Ah, ok. Sí, por supuesto que sí. Listo. Entonces, ¿quedamos listos con bienes privados y bienes públicos? ¿Alguna duda? O sea, el bien privado es una manzana. Si yo me como una manzana, mi hermano no se puede comer la misma manzana. Se puede comer otra manzana, pero no exactamente la misma que yo me comí. Pero para mí es una duda. Sí, sí, claro. Dime. Pero fue más referente al ejemplo que usted dio a las enfermedades de los virus. Ajá. Entonces, por ejemplo, el VIH, sí se puede excluir a una persona de que le den. Es muy complicado. El virus, o sea, todos los virus, chicos, son infectocontagiosos. Se expanden muy rápido, por eso son tan peligrosos. Si a una persona le da VIH, sí puede contagiar a muchas personas, y de hecho lo hace. Por eso son tan peligrosos. Pero vuelvo e insisto, si a mí me da apendicitis, por ejemplo, la apendicitis no es contagiosa. La apendicitis es un bien privado. El VIH es un bien público, ¿ya? Porque ni es rival ni es excluyente. De hecho, por allá en los años 80 se decía que el VIH solamente le daba a los homosexuales y que por esa razón no se debía investigar en eso. Se demoraron muchos años en promover la investigación del VIH justamente por esa noción, cosa que es bastante terrible, pero bueno, así pasó. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda más sobre bienes privados y bienes públicos? Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. Cuando uno habla de salud pública, está hablando de un bien público. Sí, es un bien público. En los inmuebles ya se volvió un bien privado. ¿Cómo? ¿Pero sí qué? Pero cuando uno ya habla de los inmuebles, como es una camilla, una jeringa, todo este tipo de cosas ya se vuelven privados. Exactamente, son bienes privados provistos por el Estado. Sí, tienes razón. Por ejemplo, una vacuna. La vacuna yo se la pongo a un niño. Es un bien privado. Porque es rival y es excluyente. Yo no le puedo poner la misma vacuna a 2 niños. La jeringa que le puse a uno no se la puedo poner al otro. O sea, no puedo luego extraerle
el líquido al uno para volver a ponérselo al otro. Eso no lo puedo hacer. Claro, evidentemente es un bien privado. Pero el problema de salud pública, el hecho de que si a este niño se me contagia de viruela, ya se me vuelve un problema de carácter público, porque lo que es público no es la vacuna, es el virus. El virus sí es un bien público. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Vamos ahora a los recursos comunes. Vean este cuadrito que tenemos por acá que es muy chévere y nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona la cosa. Los recursos comunes van a ser recursos que no son excluyentes, pero que sí son rivales en el consumo. Muchas veces los problemas medioambientales proceden de la categoría de recursos comunes. ¿Por qué? Porque son recursos que son muy grandes, que da la sensación como si fueran infinitos. Entonces, imagínense todos que nos vamos de pesca. Ahorita se levanta la cuarentena y nos vamos todos para el río Cauca. Nos vamos todos con nuestra caña de pescar. Entonces, uno saca un pescado, luego tira la caña otra vez, saca otro. Pues primero nos vamos a cansar antes de acabar con los pescados del Cauca, ¿cierto que sí? Pero imagínense que ya no es una persona o dos personas o varias personas armadas de una caña de pescar, sino que es una empresa que va dragando el río y que va barriendo con unas redes gigantescas todo el Cauca. ¿Será que se puede acabar la producción de peces del Cauca si es así? ¿Ustedes qué dicen? ¿No se pueden acabar los peces del río Cauca o sí? Chicos, Perdón, profe, no le escuché muy bien porque se me cortó la vale, no, no. llamada. ¿Sí? ¿Era? Lo que les quería comentar es que los bienes de carácter, de los bienes que denominamos nosotros recursos comunes, son bienes que tienen la característica de que sí son rivales en el consumo, pero que no son excluyentes. No es fácil excluir a alguien del consumo de ciertos bienes. Entonces, por ejemplo, el océano. Entonces, mucha gente piensa que el océano es infinito y que los peces del océano es infinito, o que el océano es un recurso infinito. Entonces, si alguien tira una caneca de basura al océano, pues como que no pasa nada, ¿no? Da la sensación de que esto se va a diluir, pues el océano es muy grande y qué va a pasar con una simple caneca de basura. Pero si en todo el mundo mucha gente empieza a tirarle basura al océano, pues prontamente vamos a descubrir que este ecosistema se va a ver ampliamente deteriorado. Porque si es rival en el consumo. El pez que yo saco del océano es un pez que otra persona ya no puede consumir, ¿sí? A menos que yo lo bote para que otro lo coja, pero ya es bastante difícil. Pero el pez que yo capturo y consumo yo, no puede capturarlo otra persona y consumirlo otra persona. Eso es imposible. Pero igualmente es muy difícil para cualquier ejército, para cualquier armada, cuidar todas las aguas territoriales que tienen. Miren que ni siquiera Estados Unidos puede proteger todas sus costas. Por eso les entra tanto narcotráfico, porque la costa es muy grande. Lo mismo va a pasar con el aire. Si una empresa contamina con una tonelada de dióxido de carbono, pues como que da la impresión de que no pasa nada. Pero cuando hay miles o millones de empresas que están contaminando el medio ambiente, ahí descubrimos que ese bien sí era rival en el consumo. ¿Se entiende? Chicos, a ver, pongo por acá el chat.
Cuéntenme a ver si me entendieron o no. Aló. Niños. Profe, yo más o menos, Sí. o sea que cuando una persona individualmente va y toma el PES, ¿este es un recurso común o Sí, es un recurso común. Es un recurso común porque el pez que tú capturas te lo comes tú, ¿cierto? Y no se lo puede comer otra sí, persona. O sea, es rival. sí. ¿Sí o no? Ah, ok, es rival, sí, Es rival en el rival. consumo. Pero es fácil excluir a alguien del océano. No, Es bastante difícil, ¿cierto? La tonelada de aire que alguien contamina ya se queda contaminada, ¿cierto que sí? O sea, ya se queda dañada. Es una tonelada de aire o de oxígeno que ya otra persona no va a poder disfrutar o consumir. El problema es que hay mucho aire, entonces da la sensación como si fuera infinito, pero no lo es. El problema que tenemos es cómo logramos nosotros excluir a alguien de, del consumo de ese bien que inicialmente se estaba dando. ¿Se entiende? O sea, básicamente todos los bienes medioambientales tienen esta característica. Son bienes que son muy grandes, que dan la sensación de que nunca se van a terminar, pero que se empiezan a deteriorar lentamente. ¿Sí? ¿Mejor? sí, Miren, chicos, yo les recomendé ahorita una lectura que se llama La tragedia de los comunes, que más o menos nos cuenta algo como esto. Piensen todos en un parque. Entonces, hay un parque en un barrio. En ese barrio hay un lago muy bonito, y ese lago tiene unos peces, es un lago natural. Entonces, ¿qué pasa siempre con los parques? Si es un parque abierto, nosotros no podemos excluir a alguien de que ingrese al parque, ¿cierto? Todos entramos, e incluso todos se pueden meter al lago, todos podrían empezar a pescar de ese lago. El pez que saca una persona, ese pez es único e irrepetible. Ese pez ya se consume y quedó perdido para siempre. El problema es cuando todos los vecinos empiezan a sobreutilizar o sobreexplotar ese recurso natural de ese laguito y extinguimos a todos los peces. ¿Por qué se extinguen? Pues fácil, porque no existen unos derechos de propiedad claramente delimitados, entonces a nadie le interesa cuidar el lago y todos hacen una sobreexplotación del lago y prontamente vamos a ver que ese lago se deteriora, es así de simple. Esos son los recursos comunes. Y extiéndanlo al parque, funciona exactamente de la misma manera. Todos hacemos uso del parque, todos vamos deteriorando el parque y al final descubrimos que ese parque que pensábamos que era un recurso casi que infinito, se va deteriorando y se daña, se acaba de todo. Al final pues nadie quiere ir al parque. ¿Claro? ¿Se Profe, está acá? Sí, dime. bueno, me surge la duda, por ejemplo, el ambiente es un recurso común, ¿no? Al igual Ujú. que a las personas tenemos derecho. Sí. Pero pasa que el gobierno, pues, para cuestiones económicas, da concesiones, ¿no? ¿Cómo Ujú. el Sí. gobierno hace que el dinero de estas concesiones siga beneficiando a todas las personas para que, a pesar de que el recurso ya no es común, sí beneficie a todas las personas en común? ¿No me entiendes? O sea, ellos cómo aseguran Sí, eso. sí. No, es imposible asegurarlo. Permítame un momentico, le voy a poner acá los audífonos porque
Aló, Juan David. Aló. Y Aló. profe, sí le escucha. ¿Me repiten la pregunta? Sí, ya. Bueno, ¿me repiten la pregunta, por favor? Que antes no estaba escuchando mayor cosa. Profe, la pregunta era Cuéntenme. que, bueno, Ujú. los recursos naturales son un bien común. Entonces, el gobierno entrega concesiones a Ujú. espacios, pues, a terrenos donde hay minerales, o etcétera, o diferentes cuestiones de esa índole. Pero siguiendo ese orden de ideas, las Ujú. utilidades o lo que el gobierno recibe ahí tendría que acabar en algo que sea para todos, porque es un recurso común que se nos priva de ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el gobierno asegura Sí. eso? Que sí pase de esa manera. No, no lo hacen. No lo hace y no interesa. Al gobierno no le interesa beneficiar al bien común, como nosotros hemos supuesto siempre. Al gobierno le interesa beneficiar simplemente a la gente que tiene alrededor, a los que están cerca al poder. Y esto no es un problema de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de absolutamente nada. Es un problema de orden político, de orden humano. O sea, cada uno va a procurar beneficiar a aquellas personas que tiene alrededor y que le van a garantizar mantenerse en el poder y usufructuarse del poder. No más. O sea, eso, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión romántica de la política y del Estado. Pensamos que el Estado es bondadoso, que siempre piensa en el pueblo, pero nada más lejano de la realidad. El Estado nunca piensa en el pueblo. Primero porque el Estado como entidad no existe. Lo que existe son los que detentan el poder y los que ejercen el poder. Y el poder se ejerce para mantenerlo y para beneficiarse de él. O sea, el poder no es benevolente. Es así de simple. Bueno, igual es una postura, ¿no? Se puede rebatir perfectamente. ¿Alguna duda? Listo. A ver. Entonces, Profe, vamos otra vez aquí a presentar pantalla. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Dime, por favor. yo sí tengo una duda, yo no entendí muy bien lo que era un bien reservado. Pues, por ejemplo, leyendo un libro, dice que son Sí. aquellos que son excluyentes, pero no rivales. Ujú. Pero, ¿a qué se refiere con eso? Vale. Entonces, vamos a devolvernos. Entonces, tenemos aquí los bienes reservados son bienes que no son, que sí son excluyentes, pero que no son rivales en el consumo. El tema, por ejemplo, de la televisión por cable. ¿Cómo funciona la televisión por cable? Funciona en que se emite una señal, pero que solamente algunas personas tienen el decodificador para poder descifrar esa señal. ¿Sí? Entonces, en principio la señal es pública, pero la forma de descifrar esa señal, el decodificador, es privado. ¿Sí? O que simplemente ellos dan allá la orden de que solamente ciertos usuarios puedan acceder a eso. Por ejemplo, a mí me cortaron ayer el Netflix por falta de pago. Entonces yo hoy lo pago y vuelven y me activan. La señal, en principio, si no fuera por esos códigos, sería pública. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo vea una película no impide que otro pueda verla. No es rival. Pero la hacen excluyente a través pues, de estos códigos que ellos asignan allí. Un bien reservado es un bien que es excluyente, pero que no es rival en el consumo. Es decir, muchas personas lo pueden disfrutar al mismo tiempo. La protección contra incendios, pues funciona de la misma manera. O la seguridad privada. La seguridad privada funciona más o menos así. Es lo mismo, no sé si ustedes lo han notado, pero en un conjunto residencial normalmente ponen 2 o 3 vigilantes, independientemente de si son 5 torres o 6 torres o 7 torres. Y más o menos como con la misma cantidad de cámaras externas
se puede cuidar más o menos de la misma manera el mismo conjunto. O sea, pero ¿se puede excluir a alguien de ese servicio? Sí, solamente los que están dentro del conjunto residencial, ¿vale? Este servicio que estamos proveyendo en estos momentos es un bien reservado. ¿Por qué? Porque no es rival en el consumo. Esta clase la puede ver 5 personas o 1 millón de personas y todas me pueden escuchar. ¿Es excluyente? Sí, porque yo autorizo a quién entra a la clase o no. Es más, lo puedo excluir. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar la clase hoy hasta allí. Van a leer estos 2 capítulos muy cuidadosamente. Y si les parece, después de Semana Santa, después de que se arrepientan de todo lo malo que han hecho y ya estén otra vez todos aliviados de quitarse tanto pecado encima, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana y hacemos taller, ¿vale? Y resolvemos dudas de todos estos temas. ¿Listo? De todas maneras, yo les voy a compartir por el WhatsApp varios videos que les van a servir de explicación para estos temas y les pueden ampliar mucho más lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Vale? Listo. Chicos, antes de colgar, sí quería pues agradecerles a todos su disposición, asistencia a las clases. Yo me llamo Santiago, soy profesor. Por favor, cierren el micrófono un momentico. Soy Ramiro Alberto, Por allí aparece jefe de comunicación estratégica y medios de la Universidad Nacional de Colombia. que estoy escuchando un micrófono en estos momentos. Yo les agradezco mucho su asistencia. Cualquier duda, lo que ustedes necesiten, por favor comuníquense conmigo. Tienen allí mi número de WhatsApp, me pueden escribir al correo. Lo que ustedes pueden ir haciendo en caso de que quieran ir avanzando, digamos, o deseen ir obteniendo sus calificaciones, es ponerse en contacto conmigo. Me dicen, mire, yo ya tengo resuelto los talleres hasta la unidad tal, y pues deseo hacer el examen, con lo cual podríamos ir obteniendo las calificaciones de ustedes. Sin embargo, en estos momentos la universidad, y es importante que lo sepan, ha dado flexibilidad académica, o sea, no estamos, digamos, muy claros todavía en el tema de que es obligatorio la calificación. No es obligatorio en estos momentos, por lo menos en esta materia, hacer exámenes y mucho menos levantar notas. Pero si ustedes quieren ir adelantando ese proceso para ir despejando tiempo para otras materias, pues lo pueden ir haciendo. Nuevamente, muchas gracias y espero que tengan todos un maravilloso fin de semana y al menos una Semana Santa un poco atípica, pero bueno, por lo menos libre de las responsabilidades de asistir a clase. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Les agradezco mucho a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego.